Bueno, el día de hoy lo que vamos a estudiar es la segunda parte de cómo se controla un convertidor conectado a la red. Y vamos a ahondar un poquito en hacer un símil de cómo yo calculo o cómo yo encuentro las potencias en los distintos ejes de referencia, con foco en el eje síncrono o el eje de Q. Después, cómo yo diseño y controlo este convertidor que está conectado a la red, basado siempre en este esquema de control orientado en el vector de la red, y después vamos a ver un ejemplo en Plex. Entonces, los cálculos de potencia, cuando ya tengo todas las ecuaciones en DQ, se presentan en la diapositiva, que básicamente es multiplicar el vector de tensión en DQ por el vector de corriente conjugado en DQ también. Y llegó otra persona. Entonces, si uno multiplica tensión por corriente, va a obtener esto que está... No, ese es el marcador, esto que está acá. Y separando parte real e imaginaria, encontramos que la potencia directa es esta, y la potencia en cuadratura, la potencia reactiva es la segunda ecuación. Cuando yo tengo esas ecuaciones en DQ, la ventaja principal de trabajar en este eje es que yo elijo la orientación, y cuando es un convertidor, o en realidad cuando es cualquier cosa que esté conectada a la red, yo me oriento en la red. Eso quiere decir que si me oriento en la red, el vector de red, que esto es VG, va a estar alineado con el eje de referencia. Por lo tanto, la componente B de ese vector va a tomar todo el módulo, y la componente en Q, que está en cuadratura a 90 grados, va a ser igual a 0. Por lo tanto, se tiene que la potencia directa depende de la corriente. La potencia me da con mezclar potencias y corrientes. La potencia activa depende de la corriente directa, y la potencia reactiva depende de la corriente en cuadratura. Y con eso lo que logramos es obtener un sistema de control para este tipo de convertidores que pueda regular desacopladamente P y Q. Ahora, muchas veces me pasa que hago preguntas de esto y ustedes como que, si bien esto es desacoplado, siempre se tiene que cumplir que S es igual a al cuadrado más Q al cuadrado. Entonces, no es que yo pueda, no sé, si tengo full corriente reactiva, no puedo tener también full corriente directa, porque hay una capacidad máxima de corriente que viene determinada por la capacidad de potencia del convertidor. Pero si yo respeto esa capacidad, puedo regular desacopladamente y como yo quiera P y Q. ¿Alguna duda o consulta? Al parecer no. Bueno, y el último punto tiene que ver con comparar, ahí está, comparar las potencias. Entonces lo que hice aquí fue anotar cómo yo calculo la potencia activa y reactiva en los distintos ejes de referencia. Y si ustedes ven, cada vez es más sencillo. Entonces cuando paso de ABC a alfa beta, lo primero es que ya no necesito 6 tensiones, porque cuando yo calculo las potencias en ABC necesito las tensiones fase neutro y además las tensiones fase-fase. En cambio, cuando yo estoy en alfa beta, ya uso las componentes alfa y beta y separo por parte real e imaginaria solamente. Y cuando estoy en DQ, como la componente en cuadratura de la tensión es 0, queda más compacto aún,
Y esto es lo importante, porque si yo tengo un ID, voy a tener que ID es eso, y que IQ es igual a Q partido BD. Por lo tanto, si yo quisiera tener una potencia determinada, lo que tengo que hacer es que calcular la referencia de corriente directa, calculada en función de esta ecuación de acá, y la referencia de corriente en cuadratura calculada de acuerdo a eso. Y ese control desacoplado no se puede hacer ni acá ni acá. ¿Queda claro? Ya hay un par de deditos para arriba, así que queda claro. Ahora, hemos estado viendo más que nada ecuaciones. Lo que tenemos que ver ahora es cómo yo tomo esas ecuaciones y controlo este convertidor. Así que el punto siguiente de la agenda es el diseño de los controladores que están involucrados en este convertidor. Cuando yo miro las ecuaciones en DQ del convertidor fuente de tensión, voy a tener las ecuaciones en DQ que están acá. Y aquí tenemos que recordar que esta variable de acá es lo que produce el convertidor y que esta variable de tensión de acá es la tensión de la red. Como estoy orientado en la tensión de la red, la componente en cuadratura es 0. Ahora, cuando uno diseña sistemas de control, habitualmente lo que necesita encontrar es una planta. ¿Cuál es la planta sobre la que voy a operar? Y el ideal o el caso más sencillo es encontrar un sistema CISO con una planta de primer orden. Ahora, aquí, si yo miro, aquí está la planta de primer orden más sencilla, que es un R más LS, pero tengo algunos términos adicionales. Tengo ese término y ese término. Entonces, lo que uno busca es tratar de ver cómo yo voy a controlar esto y cómo voy a identificar esa planta. La manera más sencilla de hacer esto, que ahí ustedes deciden con cómo se quedan, pero si uno mira la planta, dice ya, esto de acá me molesta. Pero si la planta fuera solo esto, es súper fácil porque yo tengo BD y D igual a 1 partido por R más LS. Entonces, esta planta es así. Salí de, entra BD. Y si yo quiero controlar esto, bueno, pongo un PI acá o un PID y le doy una referencia. Más o menos. El problema es que estoy eliminando una parte de la ecuación para hacerlo más consistente. Ahora, eso se puede hacer si tiene una explicación técnica o más bien teórica, sí. Y yo no sé qué tan buenos son en control o no, pero esos términos que están acá, que fueron los que taché con la X, son, si uno mira la planta, son prealimentaciones. Y las prealimentaciones no cambian la posición de los polos del lazo cerrado. Entonces, para efectos de control, uno las puede obviar o las puede compensar con una prealimentación. Estudiaron control feed-forward, me imagino. En esto siempre me dicen que no, pero le he preguntado a la Karina y se supone que sí lo estudian. Ahora bien, pensémoslo de la siguiente manera. El convertidor puede producir, en teoría, las tensiones que él quiera.
Por lo tanto, como las tensiones del convertidor finalmente son mi variable de actuación sobre cualquier planta eléctrica, lo que yo puedo hacer es definirlas de una manera conveniente. Y lo que está en las ecuaciones es la mejor definición de esas ecuaciones. ¿Por qué? Supongamos que la tensión del convertidor, que este V1, D y Q, tienen la forma que se muestra a la derecha. Cuando pasa eso, lo voy a hacer solo con BD, pero yo tengo BD igual a R y D más L por la derivada de y D, y aquí tengo menos omega L y Q más B1D, y reemplazo B1D, y B1D tiene esta forma que está mencionada en la diapositiva. Entonces me va a quedar, esto es un menos, B de prima más omega L y Q o más BD. Al hacer yo ese reemplazo, tengo que este término de acá se cancela con este de acá, y este de acá se cancela con ese de acá. Por lo tanto, las plantas quedan de esta manera. Voy a tener que borrar para que se vea. Y queda una planta de primer orden con una sola entrada y una sola salida, y lo bueno de esto es que en este caso la entrada a la planta es esta variable BD, y esa variable BD es la que produce el convertidor. La planta tiene la forma 1 más RLS, y de esa planta sale I sub D. Y queda la misma planta en el eje en cuadratura. Esto sería 1 partido por R más LS, sale Q, y entra la tensión Q en cuadratura. Entonces, de esa manera, si yo considero estas prealimentaciones, encuentro una planta tipo CISO con solamente una ecuación, o más bien una función de transferencia de primer orden, a la cual le puedo poner fácilmente un sistema de control a lazo cerrado. Entonces, esa sería la planta, y finalmente lo que tiene que producir el convertidor es esto. Y con eso yo encuentro las plantas para los primeros lazos de control, que son los lazos de control de corriente. Hasta el minuto, ¿se entiende el procedimiento o no? Sí, profe. Ya, perfecto. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Al final eso que encerró en rojo me confunde un poco cómo llegó a eso, al resultado final. Ah, porque es lo mismo que definí acá. Si se fija, si yo le digo al convertidor que produzca esta tensión y estas dos tensiones, perdón, esa y esa, el sistema solo va a compensar los términos que molestan y va a permitir que el diagrama de control vea una planta de primer orden. Como el convertidor es un grado de libertad y produce la tensión que uno le pida dentro de ciertos parámetros, esa es la manera en la que uno le dice al sistema de control, ok, produce estas tensiones para que estas tensiones sean las que me dejen controlar la corriente como yo quiero. Ya, sí, gracias. Ahora, vamos a construir el diagrama de control y creo que ahí va a terminar de quedar completamente claro. Pero este proceso que estoy haciendo acá es bien importante, porque cuando uno quiere controlar algo, lo que sea, siempre tiene que buscar en las ecuaciones para encontrar la planta.
Y eso a veces no es tan fácil. Cuando uno encuentra la planta que quiere controlar, el resto es casi siempre igual. A no ser que quieran, no sé, pues, usar un control más sofisticado, como, qué sé yo, control predictivo, control en base a redes neuronales y cosas de ese estilo, pero lo que no va a cambiar en un sistema eléctrico es cómo ustedes se encuentran en la planta que quieren controlar. Y eso puede ser para distintos tipos de aplicaciones, en este caso en máquinas es más o menos parecido siempre. Bueno, entonces, esta es la planta, la primera planta. Ahora nos falta una segunda planta, ¿por qué? Porque el convertidor tiene esta estructura. Entonces, yo tengo que controlar la tensión ahí y tengo que controlar la corriente acá, pero en DQ. Lo que ahora vamos a ver es cómo yo controlo la tensión en el DC-Link. Lo primero que se hace es que se hace un balance de potencia entre el lado alterno y el lado continuo. Entonces, en el lado AC, la potencia va a ser tensión por corriente en DQ. Vamos a asumir que esto es 0. Y en el lado DC es la tensión en el DC-Link que se denota por E y la corriente que está entrando al DC-Link que es IOS. Entonces, finalmente lo que estamos diciendo es que PDC es casi igual a PAC porque estoy obviando las pérdidas en el convertidor. ¿Qué es lo que tengo acá? Ahora, fíjense que aquí lo hice con las variables 1D y 1Q, que son las variables en bornes del convertidor. Hay un problema con esas variables, y lo que pasa es que, bueno, no sé si lo han hecho en el laboratorio de electrónica de potencia, pero si ustedes ponen un osciloscopio aquí, no van a ver una sinusoide. Van a ver una señal switchada, una señal que es como... Y ahí son muchos pulsitos y acá abajo son muchos pulsitos. No sé si lo lograron hacer en algún laboratorio. Por lo tanto, si yo quiero hacer cualquier operación matemática con eso, no voy a poder porque es una señal que es una señal cuadrada con distintos anchos. Por lo tanto, se asume que la caída de tensión en el filtro de la red es muy pequeña y que las tensiones del convertidor son iguales que las tensiones de la red. Por lo tanto, como la red está orientada, o como yo me oriento en el vector de la red, y la componente en cuadratura es 0, yo puedo llegar de aquí a acá, asumiendo que BD es muy parecido a B1D, que es lo que produce el convertidor. ¿Y cuál es la diferencia? Que si ustedes miden la tensión acá, van a ver una señal cuadrada, pero si ustedes miden la tensión en la red, van a ver la sinusoide equivalente. Entonces, ¿cuál es el juego acá? Que la fundamental de esta señal es lo mismo que la fundamental de esta otra señal, siendo esto 2 y esto 1. Y el contenido armónico está lejos en el espectro de frecuencia. Por lo tanto, es bastante sencillo filtrar esas componentes de alta frecuencia. Ahora, esa explicación es como para decir que la potencia en el DC-Link es igual a la potencia en la red, lo cual técnicamente no es cierto porque hay pérdidas acá y hay pérdidas acá. Pero yo estoy haciendo esas simplificaciones, cosa de poder encontrar una planta que sea relativamente sencilla. Marcos. Profe, ¿y si no hubiese un entrelazado con la red y fuera solamente un circuito hasta la parte de la carga? ¿Cómo sería el control del voltaje de entrada?
El control, perdón, ¿cómo? No lo entendí, si tiene solo una carga. Sí, sí, tiene el mismo circuito, pero llega hasta la carga, no incluyendo la red eléctrica, sin sincronización. Ah, ¿Cómo controlar el tiene que medir después de la inductancia. ¿Se mide después de la inductancia? Claro, pues, porque es que si usted mide acá, perdón, estoy muy, pensé que me confundí. Si usted mide acá, en estos puntos de aquí, va a haber switching. Y con el switching no puede hacer nada. Entonces tendría que medir después de la inductancia. En ese caso tiene que ponerle un filtro, sí o sí. Pero basta con medir después de la inductancia y hacer la comparativa en temas de potencia, o... Claro, porque es que ahí viene la parte ingenieril, pues uno empieza a despreciar ciertas cosas que no son significativas. Ah, entonces, con la inductancia ya basta, o además de eso, igual yo debería aplicarle un filtro para sacarle la fundamental, como fue lo que explicó anteriormente. Ah, ya, perfecto. Depende en lo que uno va aprendiendo en esto, que nunca hay una respuesta como que sea igual para cada situación, siempre depende del caso. Depende de la aplicación, pero en una gran mayoría de aplicaciones basta con una inductancia. Pero eso depende mucho de la frecuencia a la que usted switchee. Porque si usted switchea rápido, el espectro armónico va a estar más lejos en frecuencia, entonces con una inductancia más chica se filtra. Ahora, si usted switchea lento, el espectro va a estar más cerca, por lo tanto, la impedancia de cualquier inductancia, esa frecuencia más chica, es más chica y cuesta más filtrar. Pero es un trade-off. Ya, gracias. Rodrigo. Sí, es que me quedó la duda de que al principio nosotros definimos las corrientes IA y B y C hacia la izquierda como por simplificación o algo así. Ah, en realidad da un poco lo mismo. Pero al final la idea es dejarlas hacia la derecha y es como realmente debería ir, ¿o no? Es que depende, porque en este caso, como el DC-Link lo vamos a controlar nosotros, es mejor que las corrientes vayan a la izquierda. Ya. Si O sea, usted como está por cálculo. inyectando tensión a la red, es mejor que las corrientes vayan a la derecha. Ahora, es cosa de los símbolos y lo que cambia finalmente es la ecuación, cambia los signos de esto. Ese queda con más, y este queda con menos, y este queda con menos. Ah, ya. Ya. Gracias, profe. Ya. Entonces, teníamos que por balance de energía, la potencia activa en la red es equivalente a la potencia activa en el lado DC. Potencia DC es aproximadamente lo mismo que potencia en la red. Y esto es AC. Además, usamos una relación que es la relación del índice de modulación. Me imagino que eso lo tienen que haber estudiado el semestre pasado, pero finalmente, la tensión que yo voy a producir en el lado alterno es el DC-Link medios por el índice de modulación. Si yo uso la ecuación de cómo voy a modular, o más bien de cómo relaciono la tensión en el lado AC con la tensión en el lado DC, y reemplazo, me va a quedar lo siguiente. Yo estoy reemplazando esa ecuación acá, por lo tanto me queda E en el lado derecho y en el lado izquierdo, y se van. Y después yo llego a esto de aquí, que sería un balance entre la corriente en el lado DC con la corriente directa del lado alterno. Ahora, ojo, que a veces pasa esa confusión, pero la corriente directa y la corriente en cuadratura son corrientes AC. Lo que pasa es que se ven continuas en ese eje de referencia, pero están
representando corrientes alternas. Eso tienen que tenerlo presente. Con eso en mente, que yo sé que cómo relaciono la corriente del lado de C con la corriente en el lado C, yo puedo hacer una ley de Kirchhoff en el condensador. Yo aquí tengo el condensador, entonces por aquí va a venir una corriente, al condensador va a entrar una corriente y del condensador va a salir una corriente. Si no me equivoco, esto es IOR, IOS. Entonces, la corriente que viene al condensador es la derivada de la tensión en el condensador. Y eso debiera ser igual a la corriente que entra menos la corriente que sale. Pero la corriente que entra, yo ya sé que es representada en función de la corriente directa. Por lo tanto, si se considera que esta corriente es una perturbación, me va a quedar esta planta de acá. Y esa planta, nuevamente, es una planta de primer orden, de la que sale tensión y entra corriente directa. ¿Y por qué es importante esa planta? Porque me deja linkeada la tensión del condensador con respecto a la corriente alterna en el eje directo. Y si yo lo quisiera ver como un esquema, esto se ve así. Entonces, de la planta sale tensión, yo aquí la comparo con una tensión de referencia, esto entra un controlador tipo PI, podría ser PID o podría ser P solamente. De ese PI se genera una corriente de referencia que entra a la planta y produce esta corriente, IOS. Si yo a esa corriente le resto la prealimentación, obtengo lo que tenía acá. ¿Qué sería eso? Ahora, cuando uno entiende esto y mira una planta, habitualmente el término que está sumando, restando, es una prealimentación. Porque las prealimentaciones entran sumándose o restándose a la entrada de la planta. Entonces, si uno aplica teoría de control y resuelve la ecuación característica de esto, que sería G partido por 1 más G por H, donde G es la multiplicación de todo lo que está acá arriba. Todo eso es G. Uno se va a dar cuenta que la oposición de los polos a lazo cerrado no depende de esto. Por lo tanto, la estabilidad del sistema de control no depende de si hay o no perturbación, y por eso yo puedo diseñar un controlador olvidándome de esto, porque eso no va a modificar la posición de los polos de lazo cerrado del sistema. Y con ese procedimiento yo ya encontré tres plantas: la planta de la corriente directa, la planta de la corriente en cuadratura y la planta de la tensión del DC-link. Con esa información yo ya puedo construir un sistema de control a lazo cerrado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es construir ese sistema y lo vamos a hacer en Plex. En Plex va a quedar una cosa así, como que este sistema de control no se entiende tanto cuando uno lo mira así. Lo voy a dibujar paso a paso mejor. Pero lo que permite es esto. Si ustedes se fijan, tengo corrientes directas y cuadraturas controladas independientemente, y eso habla de que por mi sistema P y Q están siendo controlados independientemente. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser construir ese esquema de control en una pizarra.
Ahora, voy a recapitular. Lo primero que yo tenía era una planta 1 partido por LS más R, de la que salía corriente ID y entraba BD. BD prima. Y otra planta de la que tenía la misma forma, LS más R, de la que salía IQ y de la que entraba BQ. Y después teníamos otra planta que era algo así como M partido por KCS, y hay un 2, no me acuerdo si arriba o abajo, lo podemos revisar, de la que sale E y a la que entra ID. Era KM y el 2 iba abajo. Era el K arriba y el 2 abajo. Muy Sí. bien, gracias. Ahí. Entonces, lo primero que uno mira es que la salida de este lazo, lo voy a dejar por acá, es la entrada al otro. Entonces puedo construir un sistema de control anidado. ¿Se entiende ese link o no? Sí, profe. Ya, imperio. Entonces, en nuestro sistema de control anidado vamos a tener un lazo de tensión y dos lazos de corriente. ¿Cuál es el lazo externo? ¿O el lazo lento? ¿Cuál debiera ser de esas tres plantas? El lento debería ser ¿El de el tensión? primero, o sea, el de tensión de ese link. Exacto, sí. Las dinámicas de plantas de tensión son más lentas que las dinámicas de plantas de corriente, habitualmente. Así que el lazo de afuera es el lazo del de ese link y el lazo de adentro es el lazo de la corriente directa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y aquí van a tener que perdonar mi caligrafía y habilidad para el dibujo, pero voy a intentar hacerlo lo más claro posible. Nosotros tenemos aquí el convertidor. Este convertidor tiene su enlace DC y tiene aquí un filtro y la red. Entonces yo mido en este punto, aquí. Y este punto en la literatura a veces se conoce como PCC, o Point of Common Coupling, una cosa así. Y aquí yo mido la tensión en ABC y la corriente en ABC. Profe, no sé si soy yo, pero está un poco pegado y como que va muy desfasado con lo que dice, con lo que va a dibujar. Ya, voy a tratar de entonces hacer un stop y es probable que si saco el live mejore la... ¿están todos viendo la pantalla ya actualizada con el dibujo de la derecha? Sí, profe. Sí, Ya, perfecto. pero ¿podría explicar de nuevo cada parte? Ya, o sea, en realidad no había explicado nada, pero Por favor. esta es la topología, lo que está a la derecha. Y de esa topología
yo lo que hago cuando la quiero controlar es, como me tengo que sincronizar a la red, mido en este punto que marqué acá. ¿Y qué mido? Mido tensión y mido corrientes. Las tensiones yo las paso de ABC a alfa beta. Y lo mismo con las corrientes, de ABC a alfa beta. Y con las tensiones en alfa beta, yo aplico aquí la tangente a la menos 1. De la tangente a la menos 1 obtengo teta, el ángulo. Y por acá abajito me voy y uso el ángulo de alfa beta a dq y tengo BD y dq, que si lo calculé bien es 0. Y aquí hago exactamente lo mismo. Tengo las corrientes en alfa beta y las paso a dq utilizando el ángulo que calculé teta. Y con esto yo voy a tener IB e IQ. Y por acá voy a borrar esto de las plantas para que poder construir el diagrama de control completo. Ahora la latencia es menor, ¿o no? Va más sincronizado la imagen con lo que estoy diciendo. Entonces, por un minuto, supongamos que la tensión en el DC-Link no es un problema, que yo la estoy controlando con otra cosa. Por lo tanto, si yo quisiera tener un esquema de control para controlar aquí la potencia directa, la potencia activa y la potencia reactiva, lo que yo tendría que hacer es lo siguiente. Genero un P de referencia. Ese P de referencia entra a la ecuación que define el ID, que sería 1 partido por KB sub D. Y esto lo que estaría generándome es un ID de referencia. Lo mismo con la potencia reactiva. Entonces, yo ya tengo mis referencias de corriente directa y corriente en cuadratura, y ya las medí, ya las encontré. Entonces las voy a comparar. De esa comparación se va a producir un error que yo ingreso a dos controladores PI. ¿Cómo diseño esos controladores PI? Porque ya encontré las plantas. Y las plantas para esos controladores PI son 1 partido por LS más R. Entonces, como yo sé la planta, yo puedo decir ya, mi PI va a tener un omega n y un chi que yo elijo para que me entregue ese controlador PI. Ahora, lo que va a pasar es que ese controlador PI va a producir una tensión. Esa tensión va a ser BQ
y BD prima. Y esas son las tensiones. Profe, una consulta. Ya. Dígame. Si yo genero mi referencia de IQ a partir de Q, el menos de la ecuación no me debería como generar una descompensación, ya que entra positivo al sumador. Entonces sería como menos esa referencia, menos el IQ de la red, por así decirlo, medido en la red. No, no. Si ahí lo que pasa es que con la corriente en cuadratura, si es negativa, inyecta, y si es positiva, consume. Pero no hay ningún problema. Estos convertidores operan en los 4 cuadrantes, así que no hay inconveniente. Ah, perfecto, profe. Gracias. Ahora, lo que sí sería un problema es que usted lo tenga con este signo y esté midiendo la corriente para el otro lado. Bueno, entonces aquí obtuvimos lo que sale de los controladores tipo PI. Lo que viene ahora es decirle al convertidor qué es lo que tiene que producir. Y si ustedes recuerdan, en la ecuación, o más bien en la diapositiva, nosotros escribimos cuáles eran las referencias de tensión de el convertidor. Y esas referencias de tensión eran, si no me equivoco, B de 1 que entra al convertidor es igual a menos BD', y esto es más omega L I sub Q más BD. Y el otro es BQ1 asterisco menos BQ, y esto era menos omega L y D, que alguien la anotó por ahí para corroborar. Profe, Dígame. es que sigue con el mismo problema de que habla y luego sale al rato lo que escribe. Ya, vamos ahí no tengo mucho que, porque mi conexión está, creo que bien, pero no tengo más cosas abiertas. Pensando. No sé si será la cámara tal vez, está Voy a consumiendo sacar un la poco cámara, más, o le está con la cámara prendida, algo así. pero ahí me van a tener que Para probar, por favor. por participantes, porque ahí no tengo la vista de las manitas y esas cosas. Entonces voy a sacar la cámara. Ya. Bueno, la ecuación que les quería mostrar es esta de acá. Que se fijan, aquí dice cómo tienen que ser las ecuaciones que tienen que ser sintetizadas por el convertidor. Que sería menos lo que sale del PI más la prealimentación, y en este caso es menos lo que sale del PI menos eso. Entonces, las prealimentaciones las había escrito bien. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo aquí tengo del PI, ya encontré lo que sale, que es eso y que es eso. Entonces voy a construir el otro término, que sería, esto entra restando, y aquí entra a una cosa sumando, más, y eso que entra sumando es omega L I sub Q más B sub D, y ese término yo lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque sé cuánto vale I sub Q y sé cuánto vale B sub D. ¿Mejoró el jet lag o no?
Y en el eje en cuadratura es lo mismo. Tengo lo que sale del PI, que es menos B sub Q, ya lo voy a ir haciendo más lento. Y después van a tener que revisar el video, que ahí debiera estar como sincronizado. Una vez que yo sumo las prealimentaciones, exacto, solamente estoy construyendo la referencia. Obtengo las variables que tengo que sintetizar. Y una vez que obtengo esas variables, ya es sencillo porque las devuelvo a ABC y las mando a la modulación. Voy a probar haciendo esto mismo en una diapo, porque me da la sensación que la tasa de refresco de PowerPoint es mejor que la de la pizarra del mismo software. Entonces, vamos a descartar los cambios. Y ¿están viendo mi pantalla o no? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces voy a crear una diapo nueva. Y le vamos a poner presentar. Ya, voy a tratar de dibujar de nuevo el esquema de control y ustedes me dicen si mejora el delay. Teníamos que de alguna manera construimos I sub D de referencia, esto más menos I sub D medido, esto entra al PI. ¿Mejora o no? Parece que ahí Sí, va profe, mejor. ahí. Profe. Sí, Ya. profe. Ya, perfecto. Por otro lado, tenemos I sub Q de referencia menos la corriente en cuadratura, esto entre el PI, y de estos PI sale parte de la tensión que se tiene que ir a sintetizar, que sería BD' y BQ'. Y lo que yo estaba diciendo es que para que esto funcione, lo que hay que hacer es construir la tensión que se tiene que sintetizar, que es la que estaba en la diapo anterior, que sería, si no me equivoco, esta de acá. Entonces, lo que yo encuentro cuando salgo del PI es eso y eso, pero lo que mando al convertidor es lo que encerré en el círculo. Y para construirlo tengo que sumar nomás. Entonces, lo que hago acá es eso. Entonces, aquí vamos a poner un sumador y esta tensión entra restando y aquí entro sumando con un término. Ese término va a ser BD más omega L I sub Q. Y acá abajo
los dos entran restando. Entonces este llega restando y aquí entro con un término que va a ser omega L I sub Q. De estas cosas, o sea, de esta suma, yo encuentro B de 1 asterisco y B Q1 asterisco. Y esas señales son las que yo mando al modulador. Profe, ¿no que los términos de desacople son las corrientes al revés? Es decir, W, L y D y en el otro IQ. Déjeme ver, capaz que la haya notado mal. Sí, la del lazo de BQ Ah, sí, era con porque ID. han cruzado los términos. Tienen razón, los anoté mal. Ah, no, pues está bien, pues. Aquí, en el de arriba lo noté bien, en el de abajo lo noté mal. Ahí está. Exacto. Una vez que construyo las tensiones que se van a sintetizar, lo que yo hago es que me devuelvo desde DQ a alfa beta, y de alfa beta me voy a mi modulación, que puede ser PWM o SBM. Y de la modulación, yo lo que hago es que obtengo los pulsos de disparo para el convertidor. Entonces, el convertidor aquí tiene sus 3 piernas con IGBTs y aquí tiene su DC-Link. Y por el lado alterno, el convertidor se conecta a un filtro y la red. Entonces, esta red es la tensión B, y aquí yo tengo R y aquí yo tengo L. Entonces, yo por aquí lo que hago es que en este punto de acá mido la tensión en ABC y la corriente en ABC. Esas tensiones y corrientes yo las paso las dos de ABC a alfa beta. De hecho, me quedan mejor los dibujos acá que en la pizarra de... Bueno, no mejor, pero menos malo. En la pizarra, como que el reconocimiento táctil de el PowerPoint es mejor que el de la pizarra de Zoom. Entonces, aquí yo tengo las tensiones en ABC, las llevo a alfa beta, por acá ocupo la tangente a la -1 y obtengo el ángulo teta. Con el ángulo teta, yo me voy acá y me voy de alfa beta a DQ y obtengo BD. Con el mismo ángulo teta, yo me voy de alfa beta a DQ y obtengo, ok, hice, conservar anotaciones, mantener. Aquí obtengo I sub T e I sub Q, que son las variables con las que yo realimento las distintas partes del esquema de control. Entonces, BD, ID e IQ, IQ va acá, ID va acá, y BD se usa ahí. Bueno, y las corrientes directas se usan ahí y se usan allá también. De esa manera yo construyo y controlo este convertidor que está conectado a la red para que regule desacopladamente las corrientes directas y las corrientes en cuadratura. No sé si hay dudas o consultas.
Profe, el esquema que tiene actualmente dibujado sería para front-end, ¿verdad? O sea, considerando que la corriente digamos, del sistema trifásico va hacia el convertidor. El es- mm, exacto, sí. Que la corriente fluye de red a convertidor. Ahora da exactamente lo mismo, esto es bidireccional. Ah, perfecto, pero por ejemplo tendría que las ecuaciones que mostró en un principio donde dice que BQ igual a 0, considerando que, no sé, del inversor inyecta a la red, entonces tendría que multiplicar todo por -1 y me debería cambiar los signos de la suma en los términos de desacoplo, ¿verdad? Ah, ya entiendo. O, Yo lo haría igual y lo que cambiaría sería el signo de la potencia que quiero controlar, ¿no? Porque yo he tenido harta experiencia con lo que perfecto. dice usted de que uno le cambia el signo, pero lo que pasa es que cuando esto está programado, cambiar el signo no es tan trivial, porque están las mismas compensaciones que tienen un signo, entonces el signo podría estar malo en las compensaciones o en la medición de corriente, y después cuando uno lo implementa experimentalmente, a veces pasa que el signo está malo o en el código o en los transductores. Hay muchos transductores de corriente que tienen ganancia negativa, como que desfasan en 180 grados la corriente. Por lo tanto, cambiar ese -1 no es tan trivial y sale mejor decir, es súper fácil ver para dónde va el signo, porque si la corriente directa es, no sé, 1 ampere, y ese ampere infla el DC-link, quiere decir que el flujo de potencia va de la red al DC-link. Si yo le pongo -1 ampere y baja el DC-link, quiere decir que el flujo de potencia va del DC-link hacia la red. Esa es la manera más sencilla de verlo. Y de saber para qué lado estoy controlando la potencia. Pero lo que yo aconsejo es mantener la deducción de las ecuaciones siempre para un lado, con los signos siempre con los mismos signos, la misma convención de signos, y cambiar las referencias nomás, porque si no después hay como varios puntos de error y cambiar los signos, como le decía, se vuelve un poco tedioso. Ah, perfecto, pero entonces controlar las referencias, que en este caso serían potencia, que me dan las corrientes en ID e IQ, no estaría mal, o sea, ya que la referencia uno la puede hacer como quiera y la hace como convenientemente, ¿eso sería? Eso, exacto. Ah, perfecto. Vale, profe. ¿Alguien más tiene una consulta? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Respecto a la transformada de Clark, la sea normal o invariante en potencia o invariante en amplitud, o sea, acá da lo mismo la que usemos, por ejemplo, en una Un poquito simulación lo o... mismo. Ah, ya, da lo mismo. Yo O sea, ¿no hay una aplicación personalmente... directa? ¿Cómo? ¿No hay una aplicación en la que use una u otra? No, en realidad no, porque esto se programa, entonces lo que cambia es multiplicar por un 2/3 o un raíz de 2/3. Pero no, O sea, me refiero a cuándo usted hace eso o no. ¿A cuándo cambiar la constante o no? ¿En qué momento? ¿En qué es que aplicación depende o algo mucho así? de lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si usted está controlando potencia acá, pero me voy a cambiar el color para que no quede tan desordenado. Habíamos dicho que aquí yo tengo una ecuación que es 1 partido por K BD, y a esta ecuación yo entro con un P. Y por acá abajo yo tengo, voy a borrar esto para poder dibujarlo un poco mejor. No quiero borrar, bueno. Menos KBD, y aquí yo entro con Q. Entonces, como este diagrama está en DQ, usted tiene que considerar que, por ejemplo, si usted dice P es igual a 1000 watts, ese P es un P de Q. Entonces, podría ser que ese P de Q en ABC sea P de Q por
2/3. O no, por 3/2 en realidad. Entonces, a mí me ha pasado, de hecho, que cuando uno llega y da la referencia, porque esto es lo que uno maneja, y me pasaba que yo decía ya 1000 watts, pero yo medía con el analizador de energía y tenía 1500, y era porque tenía este problema. Entonces, en ese caso, conviene usar la transformada conservativa en potencia. Pero después viene otro problema, que es que dentro del PI, aquí, uno tiene el anti-winding up y tiene un saturador. Entonces, si yo uso la transformada conservativa en potencia, tengo que tener claro que si yo veo 10 amperes en DQ, no van a ser 10 amperes en ABC. Van a ser 10 amperes partido por raíz de 2/3. No sé si me siguen. Sí, sí. Entonces, depende del consumidor. Por ejemplo, Plex tiene todas sus transformadas hechas usando la transformada de Clark conservativa en amplitud. Y yo personalmente uso esa porque cuando uno está depurando estas cosas, uno mira corrientes y tensiones. Entonces, para mí es más cómodo saber que si son 10 amperes de Q, esos 10 amperes de Q son 10 amperes ABC. Y no tener que estar multiplicando las corrientes y las tensiones. Pero es eso, Profe, es la opción. profe, entonces la potencia que usted dice, bueno, entre comillas de Q, para yo pasarla a ver la amplitud en ABC tendría que ese K por BD multiplicarlo por de nuevo el K, porque vendría siendo, el 3/2 vendría siendo el mismo K, ¿verdad? Es que, claro, el K, ese K ya incluye lo que me está diciendo usted. Por eso yo le pongo un K y no defino la transformada. Ah, perfecto, perfecto. Porque pasa eso y pasa harto. Y ese solo problema, si trabajan en esto, los va a acompañar por harto tiempo. Porque ahí uno finalmente define las cosas. Lo que importa es las variables en ABC, porque DQ y alfabeta no existen, son representaciones nomás. Y la elección de qué transformada usar depende netamente de si voy a estar mirando corrientes y tensiones o voy a estar mirando potencias. Habitualmente yo trabajo más con corriente y tensión, entonces por eso uso la que es conservativa en amplitud. Pero siempre tengo esta precaución. Y lo que hago es que no me complico mucho. Calculo todas mis cosas en ABC, con las ecuaciones que les mostré al principio, y después calculo en DQ. Y si son diferentes, multiplico el DQ por el K, que los hace iguales, y me olvido. Porque pasa que después, cuando, por ejemplo, si uno tiene armónicos, uno pone ejes de Q adentro de ejes de Q. Y ahí ya es como, de nuevo, el raíz de 2/3 anda dando vuelta como 2 o 3 veces, y si uno empieza a multiplicar, queda elevado, y cambian harto las magnitudes. Entonces, ese problema es bien constante. Y yo, para no enredarme tanto, lo que hago es que calculo en ABC, y después calculo en alfabeta de Q donde quiera que tenga mi eje, y con una constante los igualo. Muchas gracias, profe. Profe, igual tenía otra consulta, no sé si igual Dígame. vamos a hacerle al tiro. Para hacer, o sea, esto es como un principio más que nada de como un puente VHDC, creo. Y esto sería como una parte porque, por ejemplo, si quiero cambiar frecuencia de esa fuente que, no sé, póngale que es de 50 Hz, y al otro lado quiero otra fuente que sea de 60 Hz, y se interconecten para intercambiar potencia. ¿Tendría que hacer esto mismo, pero como reflejado para el otro lado? Claro, eso se conoce como convertidor back-to-back. Claro, pero Pero me lo que refiero me dijo cuando, usted era HVDC. ¿sí? Porque al final igual va a tener que pasar al DC-Link, ¿o no? Ah, ya le Va a entiendo. tener- Ya.
Es que depende, pues, depende de la tecnología HVDC, pero ojo ahí que hay muchos convertidores HVDC que son en base a tiristores. Porque, ¿qué pasa? Usted en este convertidor tiene dos niveles de tensión, y esos dos niveles de tensión dependen de la capacidad que soporte su dispositivo semiconductor. Entonces, sí. en HVDC las líneas de transmisión son de 800 kilovolts. Entonces usted no tiene ningún Sí. IGBT que aguante 800 kilovolts. Ah, Por lo sí, tanto, sí. no puede llegar y usar esta topología. Lo que se usa ahí es, por ejemplo, con tiristores, pero los convertidores con tiristores funcionan como fuente de corriente, no como fuente de tensión. Entonces son distintos. Eso es una cosa. Y si se ocupan convertidores fuente de tensión, se ocupan convertidores modulares, que es un área que trabajamos nosotros, que es convertidores modulares multiniveles, que finalmente son como varios módulos de esto, y cada uno de esos se queda con un pedacito de la tensión, y uno pone muchas celdas en serie, y cada una, no sé, pues maneja 2 kilovolts, y así tiene una resultante de, qué sé yo, 800 kilovolts. El principio del Ok. funcionamiento es el mismo, y lo que dice usted sí es efectivo, pero la topología es totalmente distinta. Claro. O sea, en el convertidor más que nada. Y el control es otra cosa. Ah, el control. Ah, ok. Lo que le decía yo de O sea, que, también usted se refiere. Sí, dígame no. no, digamos usted primero. Ah, ya, es que también me refería, si se hace al revés, el switcheo del PWM o SBM, de lo que sea, ¿también va a cambiar o no? Ah, ya entiendo, si usted está rectificando o si usted está invirtiendo. Sí. No, es lo mismo nomás. Ah, es lo mismo. Ah, ok. El PWM recibe tensiones y corrientes, y lo que uno hace es que finalmente hace dos veces el esquema de control que tengo acá, pero con las corrientes en el mismo sentido. Entonces déjenme generar otra Ah, diapositiva, ya. mantener, nueva diapositiva. Entonces uno dice, ya, voy a tener... Ah, perdón, ahora sí. Tengo un convertidor acá y tengo un convertidor acá. Y aquí hay un DC-Link. Entonces, ahora, esta no es la única solución, pero es, por ejemplo, en el Magister yo implementé uno de estos. Entonces lo que hice fue que aquí tenía una fuente y aquí tenía un filtro. Y en este caso, la corriente iba para allá. Como son las ecuaciones que dedujimos ahora. Y en el convertidor que estaba al otro lado, la corriente iba para el otro lado. Pero el esquema de control es exactamente el mismo. Y lo que hay que tener cuidado es decidir, ya, quién controla el DC-Link. Entonces, por ejemplo, este es el convertidor 1 y este es el convertidor 2. Entonces, supongamos que acá está la red y aquí hay otra cosa, que puede ser una máquina. O puede ser otra red, y esta red puede ser de, qué sé yo, de 60 Hz. Y esta red de acá es de 50. Entonces, lo que yo hago es que digo, bueno, el convertidor 1 va a regular el DC-Link. Y el convertidor 2 lo que va a regular es la inyección de potencia a la red de 50 Hz. Y eso es todo. ¿Dónde pasa esto? Por ejemplo, en Itaipú. Ubican Itaipú, ¿no es cierto? No mucho, profe. Ya, Itaipú es una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo. Creo que por hartos años fue la más grande, pero ahora está como segunda o tercera.
pero Itaipú tiene 20 generadores de 700 megas. Y Itaipú está en la mitad, bueno, acá está el río Paraná, acá está Brasil, acá está Argentina y aquí está Paraguay. Itaipú está ahí como en la mitad. Entonces, Itaipú Itaipú es un proyecto hidroeléctrico binacional entre Perú, nada que ver, pues me fui para otro país, entre Paraguay, que funciona a 50, y Paraná, que funciona a 60 Hz. Y y Brasil. Esto es Brasil. Entonces, la capacidad instalada de la parte paraguaya de Itaipú es mucho más de lo que consume todo el país. Entonces, lo que hace Paraguay es que le vende como el 80% de lo que genera su parte de Itaipú a Brasil, y lo hacen a través de una línea de transmisión de HVDC. Y esa línea de transmisión de HVDC toma la electricidad generada son de 700 por 10 generadores de 50 Hz, la invierte de 50 a DC y la manda por una línea de HVDC, que si no me equivoco es de más o menos 600 kilovolts. Y aquí la subestación receptora está en Sao Paulo. Y esto está aquí en Itaipú, y eso es, la ciudad no es Itaipú porque ese es el nombre de la represa. Foz de Iguazú, ese es el nombre de la ciudad. Aquí, qué sé yo, hay como 500 kilómetros o quizá un poquito más de distancia. Y aquí se convierte a 60 Hz. Ahora, funciona como lo estábamos describiendo, y si no hubiera un problema de tecnología, esta opción podría ser la indicada. Pero como hay problemas de tecnología, y este proyecto es de los 80, en ese tiempo no había tanto desarrollo tecnológico, y lo que la llevaba en electrónica de potencia eran los tiristones. Entonces, ellos tienen subestaciones rectificadoras e inversoras tiristorizadas, y transmiten cerca de 7 megas por esa línea entre Foz de Iguazú y Sao Paulo. Oh, buena, profe. Un dato muy interesante. De hecho, no tenía idea de esa conexión entre países. Sí, es bien, bueno, y después es bien entretenido, tiene hartas cosas tecnológicas buenas. Y creo que estamos por ahí con el tiempo. No voy a alcanzar a hacer la simulación, así que la vamos a hacer el jueves, porque la simulación de todo lo que estábamos haciendo, yo creo que me va a llevar al menos una hora. Así que lo dejamos hasta acá. Si alguien quiere saber un poco más de HVDC, yo tengo harto material, así que me pueden mandar un correo y yo se los mando. Y eso, pues, no sé, si alguien tiene más dudas o consultas, nos queda algo de tiempo todavía para que conversemos.